Excelente. ¿Cómo están? Muy bien, excelente. And los niños, the children can be dismissed. Oh, they're already gone. And all the parents said, Gloria a Dios. Hello. Tomorrow school begins. Ya mañana comienza la escuela. And all the children are excited. Los niños están contentos, emocionados. All the parents are very excited. Los padres también están muy emocionados. It's been a wonderful summer vacation, but long. Ha sido unas hermosas vacaciones de verano, pero largas. So we're grateful for that. Así Please que continue to estamos- pray for me. My ankle is getting better. Bueno, les animo también que continúen orando por mí. Mi tobillo está mejor. Now I'm able to walk with this air cast, but Ahora con este aparato, el Aircast, puedo caminar. I guess I'll have to learn my lesson and never play tennis with this young lady here again. Creo que voy a tener que aprender mi lección y no jugar con esta dama aquí al lado mío. She Tenis. doesn't. Jugar tenis. You didn't say jugar tennis? Well, if you have your Bibles, turn with me to Matthew chapter 20. Bueno, les invito a que nos acompañen en sus Biblias a Mateo capítulo 20. We'll be looking at Matthew 20, verses 17 through 28 this morning. Y esta mañana vamos a estar viendo Mateo 20 del 17 al Sí. 28. Matthew 20, verses 17 through 28. Mateo 20, versículos del 17 al 28. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for this opportunity once again to learn from your word. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad una vez más de aprender tu palabra. We thank you, Lord, that you are faithful. Y de verdad gracias porque tú eres fiel. We thank you, Father, that you've given us your word, a revelation of your word. Señor, gracias porque tú nos has dado la revelación de tu palabra. Father, I pray that you'd speak through your word this morning. Y oramos, Señor, que tú hables a través de tu palabra en esta mañana. Challenge us, Desafíanos, change us, cámbianos, help us. ayúdanos. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, as you know, we are working through a series called The Great Little Ones. Como saben, estamos viendo una serie que se llama Los Grandes Pequeños. Grandes Pequeños. I love that, the way that sounds in Me Spanish. encanta cómo Grandes suena en Pequeños. español, Grandes Pequeños. And we're looking at Matthew chapters 18 through 20. Y esta serie de Grandes Pequeños hemos estado enfocándonos Mateo capítulo 18 al capítulo 20. And today we're going to be looking at Matthew 20, and next week will be our last week in this series, our last part of this series. Hoy vamos a estar viendo del versículo 17 al 28 en el capítulo 20 y el próximo domingo es el último mensaje dentro de esta serie. So today we're continuing to look at the themes of this series. We're talking about humility, we're talking about servanthood, we're talking about in the kingdom of God the first shall be last and the last shall be first. Y en esta serie hemos estado hablando acerca de ese corazón humilde, también de tener un corazón de siervo. Hemos hablado que en el reino de Dios los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. And we've been talking about the difference between the value system of the world and the value system of the kingdom of God. Y hemos estado viendo la diferencia entre el sistema de valor del mundo, así como el sistema de valor en el reino de Dios. And how in the world it's all about trying to get to the top at all cost. Y cómo en el mundo se trata acerca de siempre de llegar a la cima, de ser el mejor, de ser el mayor. But in the kingdom of God, it's about laying your life down. It's about being a servant. Pero en el reino de Dios se trata acerca de ceder, de entregarse, de rendirse, de ser el menor entre todos. And so this morning we're continuing on in that theme. Así que esta mañana estamos enfocados nuevamente en este tema. And let's start in verse 17. Vamos a ver desde el versículo 17. And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside, and on the way he said to them, Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death.
He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. And deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. And deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day. Mas al tercer día resucitará. Verse 20. Versículo 20. Then the mother of the sons of Zebedee came to him with her sons, and kneeling before him, she asked him for something. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. And he said to her, "What do you want?" Él le dijo, ¿qué quieres? And she said to him, "Say that these two sons of mine are to sit, one at your right hand and one at your left, in your kingdom." Ordena que en tu reino, ella le dijo, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink?" They said to him, "We are able." Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. He said to them, "You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. And when the 10 had heard it, they were indignant at the two brothers. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. But Jesus called them to him and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them." Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. It shall not be so among you. Mas entre vosotros no será así, But whoever would be great among you must be your servant. sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. And whoever would be first among you must be your slave. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Even as the Son of Man came not to be served, but to serve, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, and to give his life as a ransom for many. y para dar su vida en rescate por muchos. Now, as we've been going through this series, some of you may be thinking, "Oh, here we go again, talking about servanthood." Y a medida que vamos en esta serie, a lo mejor algunos se estarán pensando, hoy aquí vamos de nuevo, nuevamente hablando del servir. And what we need to understand is that the way the Gospels were set up were not chronological order. We're not. Y lo que debemos entender es que los evangelios no fueron escritos en un orden cronológico. I mean, there is a certain semblance of chronology in the Gospels. Ahora, sí hay cierto tipo de cronología dentro del evangelio, But Matthew was more concerned about topics, about subjects. pero Mateo estaba más preocupado lo que a él más le importaba era los tópicos o And los so, temas. chapters 18 through 20, he groups together several different situations and teachings that Jesus gave about basically the same idea, the kingdom of heaven. Así que en los capítulos del 18 al 20, él agrupa conceptos, enseñanzas que Jesús había dado que tenían similitud y los reúne en estos 3 capítulos. And the ideas of servanthood, the idea of humility, the idea of leadership in the kingdom of God, all of these things are here. Y la idea de servir, la idea de también el tipo de liderazgo dentro del reino de Dios, todo esto se encuentra en estos capítulos. Now, I believe that this is a message that we need to hear over and over and over again in many different ways from many different angles. Ahora yo pienso que este es un mensaje que nosotros debemos escuchar una y otra vez y viéndolo de repente de distintos ángulos. Why? ¿Por qué? Because servanthood is hard for us. Porque para nosotros el servir es algo bien difícil, es algo bien Humility duro. is hard La for us. humildad es algo muy difícil para nosotros. It's a whole paradigm shift that Jesus is teaching here. Y aquí Jesús está enseñando un cambio de paradigma.
Now we really see this here in Jesus once again in verse 17. Y aquí lo vemos una vez más ahí Jesús en el versículo 17, 17 through verse 19. del 17 al 19. Let's look at that again. Fíjense nuevamente allí. And Jesus was going up to Jerusalem. He took the 12 disciples aside, and on the way he said to them, "See, we are going to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death." Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. And deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Now we're getting close here. Jesus is about to enter into Jerusalem. He's moving toward the last week of his earthly life. Y aquí nosotros estamos viendo que Jesús está acercándose a este evento. Él ya está yéndose hacia Jerusalén en esa última semana antes de lo que fue su crucifixión. He was leaving, right here it says, as he was going up to Jerusalem. So he was leaving Jericho and on his way up to Jerusalem. Y aquí en el versículo 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, o sea, él venía de Jericó hacia Jerusalén. So he's about ready to enter into the city, maybe Y él the next day, ya estaba a punto de entrar en la ciudad, quizás al siguiente día él iba a entrar a la ciudad, or even the same day. o a lo mejor ese mismo día. So we're so close now to the end, all the events that happen on Holy Week. Así que aquí estamos acercándonos a, como quien dice, todos los eventos que en la Semana Santa nosotros recordamos. The people who were singing Hosanna to him as he enters in. Las personas que cantaban Hosana mientras que Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén. And those same people who less than a week later say, "Crucify him." Y estas mismas personas que en menos de una semana después de haber hecho eso, gritaban, crucifíquenlo. We're about to enter in the Last Supper, all of those things that happen, the crucifixion, the mock trial, all those things that are about to happen are close now. Así que todos estos eventos, el momento donde se burlaron de él, la última cena, todos estos eventos estamos acercándonos en este periodo. And so Jesus once again pulls his disciples aside Así que Jesús nuevamente reúne a un lado a los discípulos, for the third time lo hace por la tercera vez, now, ya en este punto, and he tells them about what's going to happen to him when he gets to y Jerusalem. Jesús le dice a sus discípulos lo que iba a suceder en Jerusalén. He's going to be flogged. Aquí dice que lo iban a escarnecer, He's going to be beaten. iba a ser azotado And he's going to be crucified. e iba a ser crucificado And he's going to die. y él iba a morir. But then it also says in 3 days, Pero luego también dice aquí, más al tercer día, on the third day, he'll be raised from the dead. resucitará. Now, Jesus told them this in very specific detail. Ahora, Jesús le dijo esto a los discípulos con detalles bien específicos 3 times. y se los dijo 3 veces. How many of you know? How many of you know ¿Cuántos de ustedes saben that he knew what was going to happen to him? que él sabía lo que le iba a pasar a él? He knew beforehand Él sabía de antemano what was waiting for him in Jerusalem. lo que le esperaba a él en Jerusalén. He knew Y él sabía that he was going to be beaten beyond recognition. que él iba a ser golpeado al He- punto que la gente no lo iba a poder reconocer. He knew Él sabía that the pain he was going to endure. el dolor que él iba a pasar. Now, he didn't tell them because he was trying to prepare himself. Ahora, él no les dijo esto a los discípulos porque él estaba tratando de prepararse. He told them because he was trying to prepare them. Pero él les dijo esto a sus discípulos para preparar a sus discípulos. But he also told them in order to be very specific
Pero él también les dijo que para ser bien específico, that the scriptural response would be, or the scriptural recording would be, that Jesus Christ knew he was going to go to Jerusalem and die. el relato de la escritura decía que Jesús sabía lo que iba a suceder en Jerusalén, de que él iba a morir. Now today we're going to talk about spiritual leadership in the kingdom of heaven. Ahora, hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que es el liderazgo espiritual en el reino de Dios. And what we have here, again, Jesus uses this so well in his teaching. Y lo que nosotros tenemos aquí, y Jesús lo utiliza muy bien a través de sus enseñanzas, We have a contrast. aquí tenemos un contraste. We have Jesus in the first part here demonstrating what true spiritual leadership is by foretelling what he will do in Jerusalem on the cross. Primero tenemos a Jesús demostrando con su ejemplo lo que es un liderazgo espiritual verdadero al decirles a ellos, a sus discípulos, lo que le iba a suceder a él en el tiempo que iba a ir a Jerusalén. And then what he does is he contrasts that with this mother's request that we're about to look at. Y luego él hace un contraste entre la petición que hizo la madre de los hijos de Zebedeo. Now, Mark's version, Mark's account of this, Ahora, el relato de este mismo relato en el Evangelio de San Marcos gives us a point, nos da un punto and I want to look at that. y quiero que ustedes se fijen en ese Mark punto. chapter 10. Es Marcos capítulo 10. He gives us a detail that Matthew doesn't give us. Marcos nos da un detallito que Mateo no nos da. Mark 10, verse 32. Marcos 10, versículo 32. Marcos 10, 32. The same situation, the same scenario is happening here. Es el mismo relato, es el mismo escenario. And it says, and they were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. And they were amazed, Y ellos se asombraron and those who followed were afraid. y les seguían con miedo. They were amazed. Ellos se asombraron. See, Mark gives us a little sense of how the disciples felt. Aquí Marcos nos da como un pequeño de sentido o nos hace ver cómo se sentían los discípulos. They were amazed, Ellos estaban asombrados, and they were afraid. pero también estaban con miedo. Now, why would they be amazed and afraid? Ahora la pregunta es, ¿por qué estaban asombrados y por qué tenían miedo? Well, if Jesus had told them twice before already, ¿Sabe? Jesús le había dicho a ellos a este punto 2 veces. Les había dicho a ellos antes that de esto. when I go into Jerusalem, they're going to flog me and kill me. Él les había dicho, cuando yo vaya a Jerusalén, me van a azotar, me van a matar. Then what do you think happened when they started to see, okay, where's Jesus going? He's starting to head up toward Jerusalem. ¿Y qué piensan ustedes que comenzó a pasar en los discípulos cuando ellos veían que Jesús ya se estaba yendo y acercando a Jerusalén? He's starting to go to the place where he said he's going to be beaten and crucified. Él estaba dirigiéndose a aquella ciudad que él había dicho que iba a ser azotado, aquella ciudad que él dijo que iba a ser crucificado. You know, that's like if I said, okay, today, if I've been saying from the pulpit here that when I go to, let me think, Calabazo, Es como si yo me parara delante de ustedes y les dijera, ok, cuando yo voy a ir a Calabazo, the people of Calabazo are going to beat me up and las personas de Calabazo me van a golpear kill me. y me van a matar. And then after church, Y luego después de la iglesia, del servicio, I say, okay, hey, Olter, le digo, por ejemplo, Olter, Jack, Jack, Leonzo, Leonzo, let's go for a ride. Let's go for a trip. vámonos a un viaje, vamos a ir en el carro a un viaje. We all get in the car, Nos montamos todos en el carro, and I get out on the Inter-American me voy Highway a and la start driving toward Interamericana y Calabazo. comienzo a manejar hacia Calabazo. And they say, where are we going? Y luego ustedes podrían preguntar, ¿pero a dónde vamos? And I say, we're going to Calabazo. Y yo les digo, vamos a Calabazo. How many of you know they'd feel a little bit afraid? ¿Cuántos de ustedes pensarían que ellos tendrían un poco de temor? Now, when people are afraid, Ahora, cuando las personas sienten miedo o están atemorizadas, when we are afraid, o cuando nosotros estamos atemorizados, it can really affect the way we think.
eso puede afectar la manera en que nosotros pensamos. It can affect the way we do things. Puede afectar la manera en que nosotros hacemos cosas. We start to think about the future. Y comenzamos a pensar en el futuro. There would be really no reason why these disciples would not expect at that time that quite possibly they would die with Christ. Aquí hay a lo mejor incluso razón de pensar que los mismos discípulos podrían tener temor de que ellos, al mismo tiempo que Jesús iba a morir, también a lo mejor los iban a matar a ellos. So they were afraid, they were amazed, they were confused. Así que ellos estaban asombrados, ellos estaban atemorizados, ellos estaban confundidos. They didn't fully understand what he was what he meant in all of these teachings about this kingdom he was talking about. Ellos en este punto no habían entendido a plenitud las enseñanzas que Jesús les estaba dando acerca del reino de Dios. And many of them expected him to still have an earthly kingdom. Y muchos de ellos aún estaban esperando de que Jesús pudiese tener un reinado, pero un reinado terrenal. Where the Jews would be reigning over all other nations. Donde los judíos iban a levantarse y reinar sobre las otras naciones. So against this backdrop and against all of those concerns and fears and perceptions, así que entonces, a pesar de todas estas preocupaciones, de estos temores, de estos conceptos o preconceptos que tenían, we have a mother make a very interesting request. tenemos a una mamá que está haciendo una petición interesante. Let's read verses 20 and 21. Vamos a ver del versículo 20 y 21. Then the mother of the sons of Zebedee came up to him with her sons, and kneeling before him, she asked him for something. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. And he said to her, "What do you want?" Él le dijo, ¿qué quieres? And she said to him, "Say that these two sons of mine are to sit, one at your right hand and one at your left hand, in your kingdom." Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Now let's just talk about this request for a minute. Hablemos sobre esta petición por un minutito. The mother was the mother of James and John, the sons of Zebedee. Era la mamá de Santiago y de Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Salome. Not the same Salome that with the John the Baptist Salome, but Salome. Salom. ¿Qué Salom? Is that a name? Yes, a name. Okay, Salom. Yeah. Go ahead. And she entered to talk to Christ. Y ella llega y empieza a hablar con Cristo. Now, many scholars believe that she could have been the sister of Mary, the mother of Jesus. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que ella a lo mejor quizás era la hermana de María, la madre de Jesús. So she could have been his aunt. Podría ser que esta señora era la tía de Jesús, podría ser. So she may have thought that he would grant her request. Así que ella a lo mejor pudo pensar que Jesús le iba a conceder la petición que ella le estaba haciendo a él. Because she was his tia. A lo mejor porque pues es su tía, pues. Now, we all know how mothers are about their children, Ahora right? todos nosotros sabemos cómo son las mamás con sus hijos. And this mother was no different. Esta mamá no era distinta a la mayoría de las madres. You know, fathers and mothers are proud of their children. Sí, las mamás y los papás están orgullosos de sus hijos. But most mothers, it's really just very intense. Pero en las mamás, esto de estar orgulloso por sus hijos es algo como intenso, And la mayoría de especially las veces. mothers and their sons. Y especialmente cuando se trata de la mamá con su hijo varón. You know, their sons can do no wrong. Sus hijos varones nunca se pueden equivocar. Their sons are the best at everything. Sus hijos son los mejores en todas las cosas. My grandmother was like this. Por ejemplo, mi abuelita era así. She was the matriarch of the family. Mi abuelita era la matriarca de nuestra familia. And she wasn't like this only with her sons, Y ella no solamente era así con sus hijos, but with the entire family. pero con toda la familia. If you were a Tillinghast, which is my last name, Si tú eras un Tillinghast, ese es mi apellido, si tú eras un Tillinghast, or a Harkness, which was her side of the o si family, eras un Harkness, que era el apellido de mi abuelita, de soltera, and we lived in a small town out in the country is where
my people grew up. Y nosotros, pues en Estados Unidos, mi familia crecimos en un pueblo pequeño. And the Tillinghast or the Harknesses could never do wrong. Y según mi abuelita, ni los Tillinghast ni los Harkness nunca podían hacer nada We're a malo. very large family. Somos una familia bien grande. So if one of the cousins found themselves in jail, Así que de repente, si uno de mis primos lo agarraban para meterlo en la prisión, well, it wasn't his fault. abuelita decía, no, pero es que no fue la culpa de It él. was the fault of the police. Fue la culpa de la policía. They put him in jail. Ellos fueron los que lo pusieron a él en prisión. Unjustly. Esto y de una manera injusta, He decía didn't do ella. anything wrong. Él no hizo nada malo. If there was ever a marital problem with one of the cousins or one of the sons, Si había algún problema de matrimonio entre alguno de mis primos o alguno de los tíos, it was the fault of the woman who was not from the family, who era married siempre into la the family. culpa de la persona que no era la familia de sangre. Es la culpa de la mujer. Es la mujer. She's not a Tillinghast. Ella no es una Tillinghast. Así She's not a que Harkness. ella no es una Harkness. So it's her fault. Así que es la culpa de ella. You know, my father and his brother, my uncle, ¿Sabes? Mi papá y el hermano de mi papá, o sea, mi tío, according to her, they were the greatest hunters and the greatest fishermen and the greatest everything. de They did acuerdo everything. a mi abuelita, ellos eran los mejores cazadores, los mejores pescadores, eran los mejores en todo, de acuerdo a mi abuelita. I can say one thing, she would never say one bad thing about anyone in her family. Algo puedo decir es que mi abuelita nunca dijo algo malo acerca de alguna parte de su familia. I still remember when I first started preaching, De hecho, yo recuerdo cuando comencé a predicar and I preached in a little country Baptist church where I grew up. y mi primer momento de predicar fue en una iglesia pequeña, una iglesia bautista allí en donde vivíamos, en la barriada. And she was there. Y mi abuelita estaba allí. And at the end of the sermon, she said, for everybody, so everybody could hear, my grandson is the greatest preacher. Y luego, enfrente de todo, para que toda la congregación escuchara, mi abuelita dijo, mi nieto es el predicador mejor del mundo. Sí, mejor del mundo. And it was embarrassing. Y para mí eso me dio tanta pena. And I can tell you that it was not a good sermon. Y les puedo decir que ese sermón no fue para nada bueno. It was horrible. Fue horrible. But according to her, it was the Pero- best sermon ever because it didn't matter what the sermon was, just that I was a Tillinghast and I was preaching it. De acuerdo a mi abuelita, fue el mejor sermón del mundo porque a ella no le importaba lo que decía el mensaje. Después que yo era un Tillinghast, era el mejor sermón del mundo. So the mother of the sons of Zebedee was one of the women who traveled with Jesus. Así que la madre de los hijos de Zebedeo, ella era una de las mujeres que viajaba con Jesús, Preparing food for them and working with them and helping them. preparándoles comida, trabajando, ayudando con otras mujeres a Jesús, a sus discípulos. And no doubt she would have heard the ongoing argument between the disciples. Y sin duda alguna, es posible que ella escuchó esa discusión continua que tenían los discípulos. What was that argument? ¿Cuál era esa discusión continua que tenían los discípulos? Who will be the greatest? ¿Quién va a ser el mayor? Arguing over who will be the greatest in the kingdom. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Quién va a ser el mayor en el reino? Now, you remember that James and John were part of the inner three. It was James, John, and Peter. Ahora, si ustedes pueden recordar, o lo hemos mencionado anteriormente, Santiago Inner y circle. Juan, los hijos de Zebedeo, eran uno de los 3 discípulos, el otro era Pedro, que era como el círculo más cercano a Jesús. Those were the only 3 that saw the transfiguration. Estos fueron los únicos 3 que vieron la transfiguración. The only 3 that saw Jesus raise the daughter of Jairus. Fueron los únicos 3 que vieron a Jesús resucitar a la hija de Jairo. And they had been, and I think that it seems to be that the argument was mainly between those 3. Y es posible que el argumento o la discusión ocurría entre estos 3. Who will be the greatest? ¿Quién va a ser el mayor? Now, and I've said this many times and I'll continue to say it, they were just very open and honest about what was going on inside their hearts. They wanted to know what the hierarchy was going to be. Ya lo he dicho anteriormente, pero lo vuelvo a decir. Estas personas, ellos eran muy abiertos en cuanto a lo que ellos sentían o qué
tenían en sus corazones, las preguntas que tienen en sus corazones de quiénes de ellos iba a ser el mayor. Now here we are. They're heading to Jerusalem. Jesus is reminding them again that he's going to die in Jerusalem. Something incredible is going to happen. They're coming to the end of Christ's life. Aquí nuevamente vemos, Jesús está diciéndole a ellos, y ellos ya están yendo hacia Jerusalén. Él les está compartiendo lo que iba a suceder en Jerusalén. Esto era un momento especial que él estaba recordando todo esto. We've got to get this question answered. Debemos asegurarnos de que él nos responda See, in esta pregunta. ancient society, in any type of group dynamic, there was always a hierarchy. There was the first, second, third in authority. Y sabes, en el tiempo de esos tiempos antiguos siempre había una jerarquía. Había la persona que era el primero, la segundo, el tercero. Siempre había una jerarquía. In the Sanhedrin, where the Pharisees and the Sadducees sat, Y en el Sanedrín, donde los fariseos y saduceos se sentaban, it was always exemplified by seating order of a table. siempre era ejemplificado por la manera en que se sentaba o el orden en que se sentaban en la mesa. This was the great symbol of authority in the ancient world. Y en este mundo antiguo, este era un gran símbolo de lo que era la jerarquía. In families, En las familias, the father would sit where? el padre, ¿a dónde se sentaba en la mesa? The head of the table. Se sentaba a la cabeza de la Or mesa. rather, recline at the head of the O se table. reclinaba a la cabeza de la mesa. Who would sit at the right hand? ¿Quién se sentaba a la derecha del papá? Always, Siempre, in the ancient world, en el tiempo de los the del tiempo antiguo, firstborn son. era el hijo varón primogénito el que se sentaba a la derecha And de at the su left padre. hand would be maybe the next son after that. Y luego a la izquierda del padre era a lo mejor el hijo que le seguía al primogénito. And the daughters and the mother would sit farther down. Y ya las hijas y la madre se sentaban más In the lejos. ancient world, authority was extremely well defined. Y en ese mundo antiguo la autoridad era definida de una manera extrema. And this was everywhere. In the kingdoms, in the empire, the emperor or the king would sit at the head of the table, and his next in authority would be on his right side, and the next after that on his left side. Y esto se reflejaba en todas las diferentes situaciones donde habían esas autoridades. Por ejemplo, en los imperios o en los reinos, el emperador se sentaba en el centro o a la cabeza, el que le seguía a su derecha, el siguiente a su izquierda. Now, it's clear these men have been with Jesus now for 3.5 years. Ahora, aquí es evidente, estos hombres habían estado con Jesús por aproximadamente unos 3 años y medio. And it's clear that he had not made any clear definition on who's who in this group. Y aquí en este punto era evidente también de que Jesús no había definido entre este grupo de discípulos quién iba a ser el primero. He didn't say, okay, Peter, you're second in line, you're the one that's in charge, and then John's underneath you. He didn't do any of that. Él no dijo, Pedro, tú eres el que le sigue, luego Juan, puedes después seguir. Él no dijo nada de eso. And this was making these guys nervous. Y esto hacía que estos hombres se pusieran nerviosos. And let's be honest, it makes us nervous. Y si somos honestos, esto también a nosotros nos pone nerviosos. To not know where we are on the food chain. El no saber si estamos en esa cadena de jerarquía. You know, what's my trajectory to the top? We Por need to ejemplo, know that. Siempre queremos saber cuál es nuestra trayectoria para llegar a la cima. Now, and they must have been thinking, they had a lot of confusion, they had a lot of things going on in their mind. They clearly didn't understand that he was the Messiah bringing a heavenly kingdom, spiritual Y kingdom. aquí ellos estaban a lo mejor muy confundidos, ellos claramente no entendían que él era el Mesías, que había traído un reino espiritual. They may have been thinking, if he dies Y él había pensado, a lo mejor ellos habían pensado, bueno, si él muere and he doesn't raise and he isn't able to raise from the dead, y si no resucita de entre los muertos, one of us are going to have to take over. uno de nosotros tiene que tomar su lugar. Who's it going to be? ¿Quién Peter, va a ser? ¿Pedro? James, ¿Santiago? John? ¿Juan? Or they were thinking, if he is raised from the dead, then at that moment he's going to institute an earthly kingdom. Y a lo mejor ellos también pensaban, si él resucita, entonces es en ese momento que él va a establecer un reino terrenal.
So at that moment, who's going to be second in charge after him and who's going to be third in charge? Así que si eso ocurre, ¿quién va a ser el segundo en mando? ¿Quién va a ser el tercero en mando? Now, why were they specifically asking to sit on his right hand and his left hand? La pregunta es, ¿por qué ellos específicamente le preguntó que uno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda? Well, remember a couple of weeks ago, we looked at Matthew chapter 19. Si recuerdan, hace unas semanas vimos Mateo 19. Remember, let's look at that again, just one page back, verse 27. Si me acompañan una paginita antes al pasaje que tienen, en el versículo 27 de Mateo 19. Then Peter said in reply, "See, we have left everything and followed you. What then will we have?" Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesus said to them, "Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. So the sons of Zebedee, remembering this promise, Así que los hijos de Zebedeo, recordando esta promesa, felt as if, okay, it's time to get this question answered. Are we going to have the throne on the right and the throne on the left of Jesus? se sintieron con ese deseo de saber, ok, bueno, si hay teniendo estos 12 tronos, ¿seremos nosotros los que nos sentaremos a la derecha y a la izquierda de Jesús? And look at, we have our mother here with us. Y mira, hoy tenemos a mamá que está aquí con nosotros. What better advocate than our mother? ¿Qué mejor abogada que nuestra mamá? She'll speak for us. Ella va a hablar sobre nosotros. She'll say good things for Y us. sabemos que ella va a decir buenas cosas acerca de nosotros. Let's send her in. Así que vamos a enviar a mamá. So these two guys asking for something like this in a time like this. Y entonces estos dos hombres pidiendo tal petición, valga la redundancia, en un tiempo como el que estaban pasando, In a moment like en this, un momento como este, Jesus is about to die. Jesús a punto de morir. He tells them about this. Él les dice acerca de eso. And their only thought, Y su único pensamiento, after all this time they've spent with Christ, después de todo el tiempo que habían pasado con Cristo, we better make sure that we're able to get our positions. vamos a asegurarnos que nuestra posición esté asegurada. So, he sends in the mother, and he says to her, in regards to her request, verse 22, Así que ahí estando la madre hace la petición y luego Jesús le responde a ella. Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you Versículo- able to drink the cup that I am to drink?" Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? And they said to him, "We are able." Y ellos le dijeron, podemos. He said to them, "You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared for my Father." Él les dijo, la verdad de mi vaso beberéis, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Now, what is he referring to when he's referring to the cup? Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando se está hablando acerca de la copa? The cup throughout scriptures is an image or a symbol of suffering. La copa a través del Antiguo Testamento o a través de esos escritos significaba sufrimiento. Just a few days from this incident, a few days later after this incident, Después, unos días después de este incidente, Jesus is in the Garden of Gethsemane. Jesús estaba allí en el jardín de Getsemaní. And what does he pray to the ¿Y Lord? qué fue lo que él oró al Señor, He al says, Padre? "Lord, let this cup Él pass le from dijo, me." Padre, permite que esta copa pase de mí. It's the cup of suffering. Es esa copa de sufrimiento. When we take together Semana Santa, when we take Semana Santa, Santa Cena. Santa Cena, Por ejemplo, cuando nosotros juntos celebramos la Santa Cena and we drink of the cup, y tomamos y bebemos de la copa, it symbolizes the blood of Christ, eso simboliza la sangre de Cristo, which
symbolizes his suffering, his Lo cual shed blood. es el simbolismo del sufrimiento que él pasó, de su sangre que fue derramada en la cruz. So when he says, "Are you able to drink of my cup?" Así que cuando él dice, ¿tú estás dispuesto a beber de mi copa? They had the mentality of a worldly kingdom. Ellos tenían la mentalidad de un reino de la tierra, un They'll reino all be terrenal, sitting on earthly thrones, drinking wine together. en donde ellos ahí sentados en sus tronos, todos bebiendo vino juntos. And he was not talking about that. He was talking about the cup of suffering. Y él no estaba hablando de ese tipo de copa, él estaba hablando de una copa de sufrimiento. And they said, "We are able." Y ellos dijeron, sí, podemos. I don't think they understood what they were saying. Yo no creo que en este punto ellos entendieron lo que ellos estaban diciendo. And Jesus said, "Yes, you are. You are going to drink of this cup." Y Jesús les dijo, sí, de hecho ustedes van a tomar de mi copa. James was the first of the 12 apostles to be martyred. ¿Sabes que Santiago, de los 12 apóstoles, él fue el primer mártir entre los 12 apóstoles? He wasn't the first to die, that was Judas. No fue el primero en morir, el primero en morir fue Judas, But he was the first to be martyred. pero sí fue el primer mártir. John suffered over and over and over again. Juan sufrió una y otra vez. He was thrown onto the island of Patmos, exiled onto the island of Patmos. Él fue exiliado a la isla de Patmos. Most likely he was thrown into a vat of boiling oil. Probablemente él fue tirado a un hoyo donde tenía aceite hirviendo. And it seems that he survived that. Y parece ser que él incluso sobrevivió a eso. But that's suffering. Pero eso es sufrimiento. So they would enter into drinking of the cup of suffering. Así que sí, ellos iban a entrar a tomar, a beber de esa copa de sufrimiento. When we to be leaders in the kingdom of God. Y ahí nosotros, cuando estamos hablando de nosotros ser líderes en el reino de Dios, We need to be prepared to suffer. nosotros debemos estar preparados para sufrir. Jesus said, "You will drink my cup." Jesús les dijo, ustedes beberán de mi copa. You know, maybe we'll see great physical suffering in our lives. Maybe we will. Quizás nosotros vamos a ver gran sufrimiento en nuestras vidas. That seems to be becoming more of a likely possibility than it has in many years. Porque hoy en día incluso eso está como más al alcance el sufrimiento que podamos experimentar, más que algunos años anteriores. Every time I look on the news, I'm seeing more and more Christians are being, they're having their heads chopped off, they're being burned to death in Cada vez que veo, Syria, in por ejemplo, Iraq. en las noticias últimamente ustedes saben, los cristianos que fueron decapitados, personas en estos países como Siria, como Irak, que han estado sufriendo por que son cristianos. At this point, we can definitely say that every day Christians are actually physically suffering for their faith. Y hoy en día nosotros podemos decir que cada día los cristianos están sufriendo y sufriendo físicamente por la fe que tienen ellos en Cristo. And Lord, forgive us if we're arrogant enough to think that it could never happen Y here. que Dios nos perdone si nosotros somos lo suficientemente arrogantes para pensar que a nosotros no nos tocará el sufrimiento. Let us be careful and guard our heart Debemos tener mucho cuidado y guardar nuestro corazón from thinking that it could not happen here de in Panama, pensar que aquí en Panamá nosotros como cristianos no vamos a sufrir, in Latin America, o en Latinoamérica, in the United o en los States. Estados Unidos. It can happen anywhere. ¿Sabes? Esto puede suceder en cualquier lugar. Things can change like that. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. So that is a great possibility in our Es lives. una gran posibilidad en nuestras vidas. But for many of us, every day, right now, we have a different kind of suffering. Pero para muchos de nosotros, cada día, hoy en día, tenemos un sufrimiento distinto. See, suffering always involves loss. You ¿Sabes? lose something. El sufrimiento siempre involucra algo que tú pierdes algo. That's all it is. Y eso es simplemente lo que es sufrir. It always involves what you have to give up. Siempre involucra algo que tú tienes que ceder. And for some of us, it may not be our physical lives. Para muchos de nosotros, a lo mejor esto no implica nuestras vidas Some of us, físicas. it may be our reputation that we have to be Para willing algunos de to give up. nosotros es que vamos a tener que estar dispuestos en dar o ceder o rendir nuestra reputación.
being misunderstood by friends or family members or people we work with because of our beliefs. A lo mejor sé que nos malentiendan nuestros amigos o familiares o compañeros de escuela o de universidad o de trabajo por el tipo de creencia que tenemos. For others, it may be being willing to give up personal freedom and independence Para otros a lo mejor es que tienes que dar tu libertad o tu independencia in order to serve, para entonces poder servir. to help out a child in need, Para, por ejemplo, ayudar a un niño en necesidad. to serve in the kingdom of God. Para poder servir en el reino de Dios. It may mean for some of you, and some of you here that are in the university, Quizás para algunos de ustedes, y hay algunos de ustedes que están en la universidad todavía, or even some of you that are already in a career. o aquellos de ustedes que ya están ejerciendo sus carreras o son profesionales en cualquier área, God may be calling some of you to give up a promising career or a current career to serve the Lord. ¿sabes? Es posible, es muy posible que Dios te esté llamando a ti para incluso el dar esa carrera o esa profesión para servirle a Él a tiempo In completo. the kingdom of heaven, what it means to be great is to be willing to suffer, to ¿Sabes? drink the cup. En el reino de los cielos, lo que significa ser grande, significa estar dispuesto a sufrir, a beber de esa copa. Jesus gave up his ¿Sabes? life. Cristo entregó su vida His apostles gave up everything they owned. y sus apóstoles entregaron, dieron todo lo que ellos poseían. Now, why are we different than they are? Y la pregunta es, ¿por qué somos nosotros distintos a ellos? We're in the kingdom. Nosotros también somos parte del reino de Dios. I dare say that many of us think that it's a horrible thing to come to church and suffer through a sermon for 45 minutes Yo me every week. atrevería a decir que muchos de los que estamos aquí cada domingo pensamos que es un gran sufrimiento el tener que sentarnos y escuchar un mensaje por 45 minutos, una hora. After 20 minutes, we're suffering. Después de 20 minutos estamos sufriendo. And we actually think that that is true suffering. Y de hecho pensamos que eso es un sufrimiento real. See, God is calling us to be willing to lay things down, to give things up. ¿Sabes? Dios nos está llamando a poder entregar cosas, a estar dispuestos a rendir todo a Él. Are you willing to give up time with free time for yourself or time with your friends? ¿Estás dispuesto tú a dar de tu tiempo libre quizás, o de tu tiempo que tienes con tus amigos? Or your Para Él. finances O a lo mejor estás tú dispuesto a dar de tus finanzas to serve in the kingdom of para God? servir en el reino de Dios. Jesus told them, "You will drink of my cup." Jesús les dijo, ustedes beberán de mi copa. I think that all of us can focus on that and start to challenge ourselves, Lord, Yo pienso que todos nosotros podemos ver esto y ser desafiados y decirle al Señor, Señor, am I making sacrifices? ¿estoy yo realmente ofreciéndote sacrificio? ¿Estoy sacrificándome? Or am I just trying to stay comfortable? ¿O simplemente estoy tratando de quedarme en mi zona cómoda? The idea is Jesus was preparing them. ¿Sabes? La idea aquí en este pasaje es de que Jesucristo estaba preparando We have a to be sus discípulos Prepared to suffer. y nosotros, Él los estaba preparando para sufrir. That Y means nosotros debemos estar preparados Maybe también it's para not sufrir. happening right now, Nuevamente, quizás no esté sucediendo ahorita, but are you prepared for when it possibly will happen, when pero it does ¿estás happen? preparado si se dé la oportunidad de que tengas que sufrir cuando suceda esto? Number 2, we need to, in the kingdom of God, as spiritual leaders, we need to be prepared to wait for the results. Como líderes espirituales también debemos estar esperando resultados, preparados para esperar los resultados. Verse 23. Miren el versículo 23. He said to them, "You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." A él les dijo la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. He said, "You will drink of the cup of suffering, but I can't grant who's going to sit on my right hand and who's going to sit on my left hand." Él les dijo a ellos, ustedes ciertamente beberán de mi vaso, de mi copa, pero yo no les puedo garantizar cuál va a ser su posición.
o Only quién the se va a Father sentar. has prepared that. Solamente el Padre ha preparado eso. See, we think that oftentimes, and I think this is what they were trying to ask for. Y muchas veces nosotros podemos pensar, yo pienso que eso es lo que ellos estaban tratando de pedir. They wanted certainty. Ellos querían esa certeza. If we are going to drink of this cup, if we're going to suffer, if we're going to go into Jerusalem with you, as you've just said, Si are we vamos a- going to get something out of this? Si vamos a beber de esta copa, si vamos a sufrir, si vamos a ir a Jerusalén a sufrirlo, como tú le estás diciendo, ¿vamos a sacarle algo a esto? ¿Vamos a sufrir por el gusto o vamos a tener algo a cambio de ese sufrimiento? They wanted to have a guarantee, Y ellos querían tener esa garantía to make it worth it. de hacer lo que valiera la pena. Well, if Jesus says we're going to have the right seat and my brother's going to have the left seat, then it'll be worth the suffering. País, por ejemplo, a lo mejor el pensamiento era, si yo me siento a la derecha, si mi hermano se sienta a la izquierda, entonces va a valer la pena el sufrimiento. And that's how we think. Y con mucha frecuencia esa es la manera en que nosotros pensamos. Everything in our society is based on some type of guarantee, right? Casi todo en la sociedad nuestra se basa en garantías, ¿cierto? If I go buy a brand new, let's see if I can get the terminology right here, a brand new iPhone, what number is it up to now? Por ejemplo, si yo 6, 7, 8, 9, I don't know. tengo un nuevo Six. iPhone, no sé por qué número van de iPhone ahorita mismo, 6, 7, 8, no sé If por I cuál. go buy an iPhone 6, what do I want the Mac store or wherever I buy it to do? Si yo compro un iPhone 6, ¿qué quiero que haga la tienda de Mac Store? I want them to give me a guarantee. Quiero que me den una garantía And they know that. y ellos saben eso. My wife just bought a phone a few months ago, Mi esposa or 6 months ago, hace como 6 meses compró un teléfono and they guaranteed y ellos garantizaron that the phone was waterproof. que el teléfono era resistente al agua. Now, of course, Por supuesto, we tried to put that to the test quisimos probarlo because it was a guarantee. porque era una garantía. We expected for that phone to be waterproof. Estábamos esperando que el teléfono fuera a prueba de agua. And we tried to, my wife wonderfully tried to take an underwater picture with that phone. Y mi esposa, ¿por qué me estás exponiendo aquí delante de la gente? Quiso, no fui yo, pero más o menos algo así, tomar una foto debajo del agua. Ey, habían dicho que podía estar en una lavadora por 30 minutos And con agua. 3 minutos. Y nada más estuvo por 15 segundos. Exacto. And the phone broke down Y el completely. teléfono se murió. So, it wasn't guaranteed. Y después dijeron que eso no cubría la garantía. Now, did my wife think, oh, it doesn't matter, nothing's Ahora- guaranteed in life? ¿Será que ella dice, mi esposa, bueno, no importa, no hay problema, ya pues se murió, el teléfono se dañó? No. Did No. she say, oh, it doesn't matter, my guarantee is in heaven? ¿O será que ella dirá, bueno, no importa, igual mi garantía está en el cielo? Doesn't matter if my phone falls apart, my guarantee No importa of que mi joy teléfono is se in heaven. daña, el gozo de mi garantía está en el cielo. No, she got upset. No, ella se molestó She got y angry. se enojó. She's been holding my phone hostage for 3 Y weeks por 3 semanas se confiscó mi teléfono because she no longer has hers. porque ahora ya no tiene teléfono. So, Así que we are used to having guarantees. nosotros estamos acostumbrados a tener garantías en la vida. So we want a guarantee before we marry someone that that person is perfect, that that person is going to meet all of my needs, that 20 years from now that person is going to look just as beautiful and just as wonderful as Por they do ejemplo, si today. queremos garantías que la persona con quien nos vayamos a casar sea la perfecta persona, que de aquí a 25 años se vea igualita I o want that. igualito, con las mismas curvas, todo en Exacto. su proporción. I want como that cuando nos guarantee now. Y yo quiero la garantía ahora de que eso va a pasar. I want a guarantee that he's not going to get fat when he's 40 Quiero la years old. garantía de que él no se va a engordar cuando ya 20 años hayan pasado de casados. I want a guarantee that every night before we go to sleep, he's going to talk to me for the next 50 Quiero years la for 2 garantía hours. de que por los siguientes años él me hable antes de dormirnos por 2 horas. I want a guarantee that she's going to look like a supermodel when she's 85. Quiero la garantía de que ella se vea como una supermodelo a los 85 años. And if I don't have that guarantee, Y si no tengo esa garantía, then
it's a risk for Entonces es me un riesgo to enter into that relationship. de que yo entre en esa relación. That's how we think, really. I Y esa mean, es la manera en que nosotros it's a little bit of an pensamos. exaggeration, but it's there. A lo mejor con un poquito de exageración, pero ahí está la cosa, de verdad. We Igual don't pensamos work for a así. company unless we have what? A contract. No trabajamos en una compañía al menos que tengamos un I want it contrato. all written down on a Lo contract. quiero todo escrito en el contrato. Well, if I work this many hours, I'm going to get paid this much. Si yo trabajo tanta hora, debo ser pagado tanta I want hora. to make sure I'm not going to be taken advantage Y of. quiero asegurarme que la gente no se aproveche de mí. See, that's what James and John were trying to do. Eso era lo que Santiago y Juan estaban tratando de They hacer. were trying to assure the future. Estaban tratando de asegurar su futuro. Whether in heaven, whether right after he resurrected, whatever, they wanted to make sure that they had places of honor. Ya sea si fuese en el cielo o en el momento que Cristo resucitase, ellos querían asegurarse que ellos estaban en su posición. When Jesus says, that's not for me to give. You're going to have to do this without knowing for sure. Y Jesús le dijo, eso no es de mí dárselos. Ustedes simplemente van a tener que seguir adelante. seguirme We en lo que have es". to be prepared in the kingdom to wait for the results. Sabes, en el reino de Dios debemos estar preparados para esperar los resultados en su tiempo. Some people will see many results in the earth, on earth. Algunas personas verán muchos resultados en la tierra. In ministry, some people will do ministry and they'll see great results. They'll see many converts. They'll see great productive fruit. Incluso en algunas personas, incluso en el ministerio, verán muchos frutos de lo que están haciendo. But other people will pour their lives out for 50 years and Pero not otras see anything. personas darán de sus vidas por 50 años y no verán nada. Now, there are missionaries who have gone to the field, they've sacrificed everything, they've gave up everything, and they never saw one convert. Misioneros que de repente han estado por tantos años en otros países y por años y años y años y años trabajando no han visto ni una sola alma convertirse a Cristo. Are you prepared to be ¿Estás preparado para someone who's able to wait for the results? ser alguien que espera por los resultados? I can think of, for me, I have one great example of this in my life. Yo tengo un excelente ejemplo de eso en mi vida. One of my very good friends and one of my mentors in the past. Uno de mis buenos amigos y gran mentor He is one of the best Bible teachers I've ever known. es uno de los mejores maestros de la Biblia que yo haya conocido. One of the best counselors Es I've uno de ever los mejores met. consejeros que yo he conocido. He truly loves people, Y spends time with realmente people, pours his life out into people. Ama a las personas, da e invierte su tiempo en las personas Truly gifted. y tiene un talento tremendo. But he's been in ministry for many years and all he still has is a small Bible study. Pero él ha estado en un ministerio por tantos años y aún hoy lo único que él tiene es un pequeño grupo de estudio bíblico. Now, does that mean that he's not doing what he's supposed to be Ahora, doing? ¿será que eso significa que él está haciendo lo que se supone que no debe hacer? Or does it mean that God has a different plan for him, that he'll have to wait ¿O for the será que rewards? Dios tiene un plan distinto para él y que él tiene que esperar para hasta el momento que se le dé su recompensa? In the kingdom of heaven, the first shall be last and the last shall be first. En el reino de los cielos, el primero será último y los últimos primero. What does that mean? ¿Qué significa eso? That means that we need to be willing to be last. Significa que nosotros debemos estar dispuestos a ser los últimos. And the last point, Y el último punto, we need to be prepared to serve. debemos estar preparados para servir. So we need to, number one, we need to be prepared to suffer. Número uno es preparado para sufrir. Number two, we need to be prepared to wait for the results. Número dos, preparados para esperar los And resultados. lastly, we need to be prepared to serve. Y la última, preparados para servir. Verse 24, and when the 10 heard it, they were indignant at the two brothers. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Versículo 24. But Jesus called them to him and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and they are great ones, and their great ones exercising authority over them. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. It shall not be so among you. Mas entre vosotros no será así.
But whoever would be great among you must be your servant. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. And whoever would be first among you must be your slave. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Even as the Son of Man came not to be served, but to serve, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir and to give his life as a ransom y para for dar many. su vida en rescate por So muchos. we come back to where we started. Y ahí regresamos donde comenzamos. Jesus Christ, the King of the universe. Jesucristo, el Rey del universo, The King of all, King of kings, el Rey de todos, el Rey de reyes, came to the earth vino a la tierra to be a servant, para servir, to lay down his life, para entregar su vida to be the servant of all. y para ser el siervo de todos. He was willing to suffer. Él estuvo dispuesto a sufrir, He was willing to delay the rewards. él estuvo dispuesto a esperar para la recompensa, To live a life of being rejected over and over and over again by his own people. y estuvo dispuesto a vivir una vida en de una y otra vez estaba siendo rechazado por su propio pueblo. He was willing to do that for us. Él estuvo dispuesto a hacer eso y lo estuvo dispuesto a hacer por nosotros. I'm going to ask Pastor Luciano to come. He's going to administer Santa Cena this morning. Y en lo que estamos platicando, Pastor Luciano, si va a dirigirnos en esta Santa Cena, But as he comes, I just want to pray. pero me gustaría orar a medida que él viene. And I want to ask you this morning, Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. and as we partake of the Santa Cena, we have such a great example of how Christ suffered. Y mientras que participamos de la Santa Cena, tenemos un excelente ejemplo de cómo Cristo sufrió. But I want to challenge you. Are you willing to suffer? Y quiero desafiarles nuevamente. ¿Estás dispuesto tú? ¿Estás dispuesto a sufrir? Are you willing to wait for the results, to still give the same amount of effort, ¿Estás even without a dispuesto guarantee of immediate results? a esperar los resultados, incluso dando la misma cantidad de esfuerzo y de energía sin esperar ver inmediatamente los resultados? We know we are guaranteed the results in heaven. Sabes, nosotros sí se nos garantiza el resultado en el cielo. We do have eternal life, that's already guaranteed. Tenemos vida eterna y eso es garantizado. But the guarantees on this earth, Pero la garantía aquí en esta tierra, we may need to be prepared to wait. quizás debemos estar preparados para And esperar. are you willing to serve others, to truly serve ¿Y others? estamos dispuestos realmente a servir a otros? To love when there's nothing in it for yourself? Amar cuando incluso no hay nada a cambio para nosotros. To give when there's nobody patting you on the back and saying, good job? Para dar cuando incluso no hay nadie que te dé una palmadita en la espalda y te diga, buen trabajo, To give of your life. el dar tu vida. In the kingdom of heaven, En el reino de los cielos, the one who will be greatest aquel que va a ser mayor is the servant of all. es el siervo de todos. Let's pray. Father, we give you glory this morning. Padre, queremos darte gloria en esta mañana. Lord, we thank you once again for this challenging message. Queremos darte gracias nuevamente por estos mensajes de desafío. Lord, to be willing to be stretched, Padre, que estemos dispuestos a ir más allá de nuestra zona cómoda, to put the things of your kingdom before the things de of this poner las earth, cosas de tu reino antes de las cosas de esta tierra. to be willing to lay down Estar dispuestos a entregar our reputations, nuestra reputación, rewards, nuestra recompensa, Lord, the things of this world, las cosas de este mundo and to serve others. y de servir a otros. Lord, I pray that you challenge us this week Señor, oramos para que seamos desafiados en esta semana, in our relationships, en nuestras relaciones, in our en lives, nuestras vidas, in our en ministries. nuestro ministerio. How can we look more like you? ¿Cómo podemos ser más como tú? To serve, Y de servir, to give, de dar, even to suffer, Lord. incluso de sufrir. Show us areas in our lives where we're constantly trying to protect ourselves from suffering. Muéstranos, Señor, áreas en nuestras vidas que a lo mejor no estamos dispuestos a sufrir. And help us. Y ayúdanos, Give Señor. us strength Danos fuerza to be willing para estar dispuestos to be used by you a in ser this way. usados por ti. Lord, we pray that our lives would honor and glorify you, Y oramos, Señor, que nuestras vidas te honren y te glorifiquen and that we would know you more y que te conozcamos más and love you more y que te amemos más, and enjoy you more.
que disfrutemos más de ti. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén.